La revelación más convincente se centra en la profecía de Baba Vanga sobre la muerte de una figura política prominente y la catastrófica cadena de eventos que puede desencadenar. Esta predicción, que según ella se desarrollará en 2025, ha causado conmoción entre quienes estudian su trabajo. De ser cierta, promete reconfigurar el curso de los asuntos globales. Prepárate para una revelación tan inquietante como asombrosa. Baba Vanga, una de las clarividentes más reconocidas del mundo, ha emitido advertencias que han dejado a expertos y escépticos por igual nerviosos. Entre ellas, su predicción para 2025 se destaca como particularmente desgarradora. Reconocida por su capacidad para prever grandes eventos globales con asombrosa precisión, las predicciones de Baba Vanga han demostrado con frecuencia ser alarmantemente proféticas. Desde tragedias hasta avances tecnológicos, sus visiones a menudo sirven como advertencias que exigen atención. A medida que nos acercamos al año 2025, comprender las implicaciones de sus profecías se vuelve cada vez más urgente. Si encuentra este tipo de contenido intrigante, suscríbase al canal para mantenerse informado con nuestras últimas actualizaciones sobre las escalofriantes predicciones de Baba Vanga y su posible impacto. A menudo conocida como la Nostradamus de los Balcanes, Baba Vanga sigue siendo una figura enigmática cuya historia de vida inspira asombro y fascinación. Nacida en 1911 en el pequeño pueblo de Strum, ubicado en la actual Macedonia del Norte, su vida dio un giro dramático a la edad de 12 años. Durante una violenta tormenta, fue arrastrada y enterrada bajo la arena, un evento que la dejó ciega pero, según muchos, despertó su extraordinario don de previsión. Después de este evento que cambió su vida, Baba Vanga comenzó a hacer predicciones que desafiaban la lógica y dejaban a quienes la rodeaban asombrados. Su aparente capacidad para prever el futuro la convirtió en una leyenda. Desde agricultores y trabajadores hasta líderes mundiales, innumerables personas buscaron su guía, atraídas por sus asombrosas percepciones sobre asuntos personales y globales. Lo que la distinguió no fue solo la especificidad de sus visiones, sino también su inquietante precisión, que dejó una profunda impresión en todos los que la escucharon. Muchas de sus profecías, hechas décadas antes de su cumplimiento, siguen resonando hoy en día. Su previsión de eventos como los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 es uno de los ejemplos más citados. Se dice que describió pájaros de acero, que atacaron Estados Unidos, una metáfora escalofriantemente precisa para los aviones que se estrellaron contra el World Trade Center. De manera similar, habló crípticamente de las perturbaciones climáticas, el extremismo creciente y los avances tecnológicos que se alejan del control humano, todo lo cual se alinea inquietantemente con las tendencias globales actuales. A pesar de su fama, Baba Vanga vivió modestamente, evitando la atención pública y dedicando su vida a ayudar a quienes buscaban su consejo. Su sencillo estilo de vida contradecía el profundo impacto de sus palabras, que provocaron admiración, temor e incluso controversia. Décadas después de su muerte en 1996, sus profecías siguen cautivando la imaginación, y analistas y creyentes se esfuerzan por descifrar sus crípticas visiones. A medida que nos acercamos al año 2025, sus predicciones para este año crucial han suscitado ansiedad e intriga. ¿Qué vio en el futuro cercano que ha inquietado incluso a los escépticos más empedernidos? Con el paso de los años, sus predicciones han ganado notoriedad por su notable precisión. Por ejemplo, su predicción de los ataques del 11 de septiembre sigue siendo un ejemplo inquietante. Mucho antes del evento, aludió a pájaros de acero, que traerían devastación a los Estados Unidos, una profecía que se volvió escalofriantemente real, atrayendo la atención tanto de sus devotos seguidores como de los recién llegados curiosos. Otra predicción muy conocida que se le atribuye a Baba Vanga es la que predijo el desastre nuclear de Chernóbil en 1986. Habló de una nube de muerte, que se extendería por Europa y envenenaría la Tierra y a su gente. Aunque al principio su descripción fue poco clara, en retrospectiva supo ser asombrosamente precisa, y coincidía con una de las tragedias nucleares más devastadoras de la historia. Estos ejemplos sirven como recordatorio de su asombrosa capacidad para anticipar acontecimientos que parecían inimaginables en ese momento. Con el año 2025 acercándose rápidamente, el mundo sigue en vilo, esperando el posible cumplimiento de las visiones más recientes y alarmantes de Baba Vanga.
Su legado perdura como una mezcla de misterio, cautela y una fascinación inquebrantable por lo desconocido. Las profecías de Baba Vanga se extendieron más allá de los desastres naturales y las predicciones personales, y tocaron algunos de los acontecimientos políticos más significativos de la historia moderna. En 1989, se dice que previó el colapso de la Unión Soviética, declarando crípticamente: «Los poderosos caerán y los vientos del este serán silenciados». Apenas unos años después, la Unión Soviética se disolvió, alterando fundamentalmente el panorama geopolítico mundial. Esta predicción consolidó aún más su reputación como vidente cuyas percepciones llegaban hasta los pasillos del poder. Su previsión también se adentró en los fenómenos ambientales y climáticos con una precisión que sigue asombrando. Advirtió sobre el derretimiento de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar mucho antes de que estos problemas ganaran reconocimiento general. Hoy, cuando los efectos del cambio climático se vuelven cada vez más graves, marcados por fenómenos meteorológicos extremos y cambios ecológicos, sus palabras son vistas por muchos como una confirmación escalofriante de su visión. Estos ejemplos son solo un vistazo a la larga lista de eventos vinculados a las profecías de Baba Vanga. Para algunos, su precisión es una prueba innegable de su conexión con fuerzas que van más allá del entendimiento humano. Otros sostienen que sus declaraciones fueron intencionalmente vagas, lo que permitió diversas interpretaciones que se alinean convenientemente con los eventos del mundo real. Ya sea que se las considere una visión divina o una coincidencia, sus predicciones siguen generando debate. Si tantas de sus profecías pasadas han resultado inquietantemente precisas, ¿qué se puede decir de las que siguen sin cumplirse? Y quizás lo más urgente, ¿qué transformaciones nos esperan en 2025, un año que Baba Vanga describió como un año de cambio sísmico capaz de remodelar la humanidad? La anticipación y la ansiedad que rodearon sus visiones dejan en claro que su influencia perdura, incluso décadas después de su muerte. A lo largo de la historia, numerosas personas han afirmado tener habilidades proféticas, pero pocas han alcanzado la fama y el respeto otorgados a Baba Vanga. Lo que la distingue no es solo su precisión, sino la claridad y especificidad con la que transmitió sus visiones. A diferencia de muchos místicos cuyas predicciones tienden a la ambigüedad, Baba Vanga a menudo ofrecía relatos detallados de eventos futuros que dejaban poco espacio para la mala interpretación. Esta precisión atrajo a personas de todos los ámbitos de la vida a buscar su guía, incluidos ciudadanos comunes y líderes políticos de alto rango. Otro factor que la diferenciaba era su método único de recibir visiones. A diferencia de otros videntes que dependían de cartas, cristales o rituales, Baba Vanga supuestamente entraba en un estado profundo, parecido al trance, durante el cual describía vívidamente las imágenes que le llegaban. Los testigos a menudo comentaban la viveza e intensidad de sus relatos. Sin embargo, sus predicciones rara vez eran reconfortantes. En lugar de ofrecer esperanza o tranquilidad, las palabras de Baba Vanga tenían un peso sombrío, a menudo parecido a advertencias de desafíos y desastres inevitables. Este enfoque inquebrantable hizo que sus percepciones fueran aún más inquietantes y subrayó la seriedad de su don percibido. Uno de los aspectos más convincentes del legado de Baba Vanga es el alcance global de sus profecías. Mientras que muchos clarividentes se centran en eventos personales o locales, sus visiones abarcaban crisis climáticas, guerras, avances tecnológicos e incluso fenómenos astronómicos. Esta perspectiva de largo alcance no ha hecho más que ahondar la fascinación que rodea su obra y la ha distinguido como una figura verdaderamente única en el ámbito del misticismo. Su historial de precisión refuerza esta reputación. Si bien los escépticos cuestionan la validez de sus habilidades, ni siquiera ellos pueden ignorar la inquietante frecuencia con la que sus predicciones coinciden con los acontecimientos históricos. Ya sean vistas como una coincidencia o como una prueba de algo extraordinario, sus profecías provocan reflexión y curiosidad. Más allá del misticismo, la historia de Baba Vanga resuena a un nivel profundamente humano. Su ceguera, su vida modesta y su dedicación a ayudar a quienes buscaban su sabiduría pintaron un retrato de humildad y compasión. Esta yuxtaposición entre su existencia sencilla y la magnitud global de sus palabras la elevó a un estatus casi mítico. Su vida y su legado siguen cautivando, ofreciendo a partes iguales misterio e inspiración.
Décadas después de su muerte, la historia de Baba Vanga sigue siendo un poderoso recordatorio de la búsqueda permanente de la humanidad por comprender lo desconocido. Las predicciones de Baba Vanga para 2025 plantean una pregunta apremiante. ¿Estará la humanidad preparada para enfrentar los desafíos que ella previó, o una vez más nos sorprenderemos por la precisión de sus advertencias? Si bien sus profecías han cautivado a millones de personas en todo el mundo, siguen siendo una fuente de intenso debate. Los críticos cuestionan su autenticidad, argumentando que sus predicciones a menudo se basan en declaraciones vagas o generales que pueden adaptarse para alinearse con los eventos del mundo real. Una de las principales críticas se debe a la falta de registros documentados de muchas de las supuestas profecías de Baba Vanga. Gran parte de lo que se le atribuye fue transmitido oralmente o registrado por seguidores, lo que lleva a la posibilidad de exageración o distorsión con el tiempo. Los escépticos también sugieren que su influencia podría deberse a habilidades de comunicación excepcionales en lugar de una previsión genuina. Argumentan que tales personas pueden hacer declaraciones generalizadas que parecen aplicables a diversas situaciones, que luego se interpretan como predicciones precisas. A pesar de estas dudas, sus seguidores siguen firmes en su creencia en sus habilidades extraordinarias. Señalan la gran cantidad de sus predicciones precisas, como los ataques del 11 de septiembre, el colapso de la Unión Soviética y el desastre de Chernóbil, como prueba de que sus profecías no pueden descartarse como mera coincidencia. Para sus admiradores, estos eventos ilustran una sensibilidad única que le permitió acceder a un conocimiento más allá de la comprensión humana. Los partidarios de Baba Vanga también enfatizan su propósito percibido. No era simplemente una adivina, sino una guía que buscaba advertir a la humanidad sobre los peligros futuros. Su humilde origen como mujer ciega que vivía una vida sencilla le añade misterio, reforzando la idea de que sus intenciones eran altruistas y no egoístas. Para ellos, su legado sirve como advertencia y como llamada a la acción, un recordatorio para prestar atención a las advertencias sobre las crisis inminentes antes de que sea demasiado tarde. Entre los escépticos y los creyentes, hay un hecho innegable. Las palabras de Baba Vanga siguen provocando reflexión e inspirando debates décadas después de su muerte. Sus profecías despiertan curiosidad e inquietud, mientras los admiradores esperan el cumplimiento de sus sombrías predicciones para 2025. Según sus visiones, este año será un momento crucial en la historia de la humanidad, definido por profundos desafíos y acontecimientos transformadores. El tono de sus predicciones para 2025 es particularmente sombrío. Según se informa, Baba Vanga describió este año como un momento en el que la humanidad y la naturaleza estarían en un conflicto implacable, con el mundo enfrentando una escalada de desastres naturales. Advirtió sobre la intensificación de los terremotos, el aumento del nivel del mar y otras crisis relacionadas con el clima que podrían poner en peligro millones de vidas. Estas advertencias, sumadas a los problemas climáticos mundiales en curso, confieren una resonancia inquietante a sus visiones. Además de las calamidades ambientales, previó una grave escasez de recursos, en particular en lo que respecta a necesidades esenciales como el agua y la energía. Según sus predicciones, esta escasez podría conducir a un sufrimiento generalizado y a una inestabilidad que exacerbaría las tensiones en regiones ya vulnerables. Estas advertencias solo han cobrado relevancia a medida que la escasez de agua y las crisis energéticas se vuelven cada vez más comunes en todo el mundo. Sus profecías para 2025 también se extendieron a la agitación política y social. Baba Vanga habló de tensiones crecientes entre las potencias mundiales, previendo un mundo fracturado al borde del conflicto. Sus descripciones de divisiones crecientes y rivalidades geopolíticas parecen reflejar inquietantemente la dinámica global actual, lo que hace que sus advertencias sean aún más inquietantes. El año 2025 se vislumbra como un hito inquietante en el legado de Baba Vanga. Ya sea que se lo considere una visión profética o una coincidencia, sus predicciones para este año sirven como un duro recordatorio de los desafíos que la humanidad puede enfrentar. Sus palabras nos obligan a reflexionar sobre nuestras acciones y preparación colectivas, planteando la pregunta crucial de si podemos mitigar las crisis que ella imaginó o si una vez más nos encontraremos lidiando con sus consecuencias. Uno de los aspectos más inquietantes de las predicciones de Baba Vanga para 2025 es su visión de la lucha de la humanidad por mantener el control sobre sus innovaciones tecnológicas.
En particular, advirtió que las tecnologías avanzadas, especialmente la inteligencia artificial, llegarían a un punto en el que su desarrollo podría escapar al control humano. Esta profecía resuena con fuerza hoy, mientras el mundo lidia con el rápido aumento de las tecnologías autónomas y las urgentes cuestiones éticas que plantean. Con la IA cada vez más integrada en las industrias y la vida cotidiana, el potencial de consecuencias imprevistas es innegable. Las palabras de Baba Vanga tienen un peso que es difícil de ignorar mientras la sociedad continúa navegando por este territorio inexplorado. Según sus visiones, 2025 no solo sería un año de desafíos sin precedentes, sino también un momento crucial para la humanidad, una encrucijada donde las decisiones que tomemos podrían determinar el futuro de nuestro planeta. ¿Qué más podría haber previsto Baba Vanga para este año crítico? Sus advertencias parecen instarnos a reflexionar sobre cómo estamos dando forma al futuro, especialmente con respecto a las implicaciones éticas y prácticas de nuestro progreso tecnológico. Tal vez uno de los elementos más alarmantes de sus predicciones sea el caos climático anticipado. Baba Vanga previó cambios drásticos en el mundo natural que podrían llevar a la Tierra a un punto de quiebre. Baba Vanga predijo una escalada sin precedentes de desastres naturales, incluidos terremotos, huracanes e inundaciones, que afectarían a regiones densamente pobladas y causarían pérdidas catastróficas. Los efectos devastadores de estos desastres no serían aislados, sino parte de un patrón más amplio de inestabilidad climática. Las visiones de Baba Vanga sugirieron que grandes franjas del planeta podrían experimentar fenómenos climáticos extremos e impredecibles, con tormentas severas e inundaciones que se intensificarían debido a los efectos continuos del calentamiento global. Ciudades enteras podrían quedar sumergidas o destruidas por estos eventos naturales cada vez más violentos. Al mismo tiempo, regiones que alguna vez fueron fértiles podrían sufrir sequías extremas, paralizando la producción de alimentos y desencadenando crisis humanitarias generalizadas. El alcance de estos desastres sería global y su impacto se sentiría en naciones de todos los continentes. Igualmente preocupante fue su advertencia sobre los océanos. Baba Vanga predijo un aumento tan severo del nivel del mar que podría sumergir naciones insulares enteras y grandes ciudades costeras. Esto coincide estrechamente con los estudios científicos actuales que destacan el rápido derretimiento de los casquetes polares y el consiguiente aumento del nivel del mar. Su predicción sirve como un duro recordatorio de la urgencia de abordar el cambio climático antes de que estos escenarios catastróficos se conviertan en realidad. Tal vez el aspecto más escalofriante de sus predicciones fue su advertencia de terremotos de una magnitud sin precedentes. Estos eventos sísmicos, si ocurren como ella prevé, podrían devastar regiones tectónicamente activas, como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que ya es conocido por sus altos niveles de actividad sísmica. Si se produjeran estos terremotos masivos, millones de personas podrían verse obligadas a huir de sus hogares y comunidades enteras podrían quedar destruidas. Las consecuencias de tal combinación de desastres naturales, terremotos, fenómenos meteorológicos extremos y aumento del nivel del mar, serían nada menos que catastróficas. Los gobiernos de todo el mundo se verían en apuros, luchando por responder a múltiples crisis simultáneamente. La comunidad mundial se enfrentaría a una destrucción generalizada, escasez de recursos y el desplazamiento masivo de poblaciones. Si las predicciones de Baba Vanga se cumplen, el año 2025 podría marcar uno de los períodos más difíciles que la humanidad haya enfrentado jamás. Sin embargo, los desastres naturales son solo un aspecto de las crisis que Baba Vanga previó para 2025. También predijo una crisis energética de proporciones asombrosas. Según ella, la humanidad se enfrentaría a una grave escasez de recursos vitales, incluidos el petróleo, el gas y la electricidad, lo que conduciría a un caos generalizado. A medida que estos recursos disminuyan, los conflictos por su control se intensificarán, especialmente entre las naciones más poderosas del mundo. Los gobiernos podrían verse obligados a una feroz competencia por estos suministros cada vez más escasos, lo que conduciría a una inestabilidad política y social que incluso podría desencadenar conflictos armados. Los efectos de esta crisis energética se sentirían más agudamente en las naciones económicamente más débiles, donde los cortes de energía y los apagones interrumpirían la vida cotidiana, dejando a las poblaciones sin acceso a los servicios esenciales.
En los países más ricos, la escasez de energía probablemente conduciría a un aumento dramático en el costo de los bienes y servicios, ya que la demanda de energía superaría la oferta disponible. Baba Vanga también predijo que la transición a fuentes de energía renovables no sería tan fluida como muchos esperan. Mientras los países están invirtiendo fuertemente en energía solar, eólica y otras tecnologías sostenibles, advirtió que los desafíos imprevistos en la ampliación y el mantenimiento de estos sistemas podrían retrasar su capacidad para reemplazar por completo a los combustibles fósiles. A medida que el mundo intenta alejarse de los recursos no renovables, los dolores crecientes de esta transición podrían exacerbar aún más la crisis energética, lo que llevaría a precios más altos para los productos básicos de uso diario, como los alimentos, el transporte y la vivienda. Las predicciones de Baba Vanga para 2025 pintan un panorama sombrío del futuro, marcado por la devastación ambiental, la inestabilidad geopolítica y una lucha por el control de unos recursos cada vez más escasos. A medida que nos acercamos a este año crucial, sus advertencias sirven como un duro recordatorio de las posibles consecuencias de la inacción, instando a la humanidad a enfrentar los desafíos del cambio climático, el avance tecnológico y la escasez de recursos antes de que sea demasiado tarde. Las predicciones de Baba Vanga para 2025 presentan una visión sombría del futuro, donde los avances tecnológicos, las crisis ambientales y la profundización de las desigualdades sociales amenazan con remodelar el mundo. A medida que los desafíos globales se intensifican, sus advertencias sirven como un poderoso llamado a la acción, instando a la humanidad a enfrentar estos problemas antes de que sea demasiado tarde. Uno de los aspectos más alarmantes de sus predicciones es el creciente impacto de la inteligencia artificial, IA, que previó como un arma de doble filo. Si bien la IA tiene un inmenso potencial para mejorar la vida humana, Baba Vanga advirtió que su avance descontrolado podría conducir a consecuencias catastróficas. Imaginó un escenario en el que la IA supere la comprensión humana y desarrolle capacidades que vayan mucho más allá de su diseño original. Esto podría dar lugar a que los sistemas automatizados tomen decisiones fuera del control humano, lo que conduciría a resultados impredecibles y peligrosos. Con los debates en curso sobre los riesgos de la IA, como los algoritmos sesgados, la automatización de decisiones dañinas y el potencial de acciones hostiles, las predicciones de Baba Vanga destacan la urgencia de abordar estas preocupaciones. Sus advertencias enfatizan la necesidad de normas éticas sólidas y protocolos de seguridad rigurosos para garantizar que la IA siga siendo una fuerza para el bien, en lugar de una amenaza para la seguridad global. Además, Baba Vanga previó las repercusiones económicas y sociales de la IA. La automatización, predijo, conduciría a una pérdida masiva de empleos, exacerbando las desigualdades existentes y creando desafíos generalizados a medida que las personas luchan por adaptarse al cambiante mercado laboral. También advirtió sobre los usos maliciosos de la IA, como los ciberataques y la difusión de información errónea, que podrían desestabilizar los sistemas políticos e incitar al malestar social. Para los seguidores de Baba Vanga, estas profecías subrayan un momento crítico en la evolución de la humanidad, un momento en el que el progreso tecnológico debe moderarse con consideraciones éticas, una gobernanza responsable y un compromiso con la equidad. Sin embargo, en medio de estas predicciones nefastas, Baba Vanga también ofreció un rayo de esperanza. Previó un posible avance en la ciencia que podría cambiar el curso de la historia humana. Si bien los detalles de esta predicción siguen siendo especulativos, se cree ampliamente que podría implicar avances en campos como la medicina, la energía o la exploración espacial. En particular, la visión de Baba Vanga de descubrimientos revolucionarios en medicina, como la cura de enfermedades que antes eran incurables, como el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas, se alinea con los esfuerzos actuales en genética, biotecnología y atención médica personalizada. Esto podría transformar el panorama de la salud mundial, ampliando la expectativa de vida y aliviando el sufrimiento a gran escala. Alternativamente, algunos interpretan su predicción como una referencia a un salto adelante en la exploración espacial. A medida que la humanidad amplía los límites de los viajes espaciales, el descubrimiento de planetas habitables o incluso el hallazgo de evidencia de vida extraterrestre podría ser un momento crucial en nuestro viaje científico. Un descubrimiento de ese tipo no solo ampliaría nuestra comprensión del universo, sino que también inspiraría nuevas posibilidades para el avance humano.
Sin embargo, Baba Vanga advirtió que incluso estos avances notables traerían consigo desafíos. La posibilidad de desigualdad en el acceso a estos avances podría exacerbar las divisiones sociales y económicas, lo que llevaría a conflictos por el control de tecnologías transformadoras. Sus advertencias subrayan la importancia de garantizar que cualquier progreso científico beneficie a toda la humanidad y no se convierta en una herramienta de división o explotación. Baba Vanga instó a una responsabilidad colectiva para orientar estos descubrimientos de manera que promuevan el bienestar y la unidad globales, en lugar de profundizar las disparidades. A medida que nos acercamos al año 2025, las predicciones de Baba Vanga ofrecen tanto una advertencia terrible como una visión esperanzadora para el futuro. Los desafíos que previó, desde el cambio climático y la escasez de recursos hasta los dilemas éticos que plantea la IA, exigen atención urgente. Sin embargo, sus profecías también sirven como recordatorio de la capacidad de la humanidad para la innovación y el progreso. La clave está en cómo elijamos navegar estos tiempos transformadores. Asumiremos la responsabilidad de nuestras acciones y nos aseguraremos de que los avances tecnológicos sirvan al bien común, o permitiremos que creen nuevas divisiones y crisis. El legado de Baba Vanga es un poderoso llamado a reflexionar sobre estas preguntas y actuar con previsión, compasión y sabiduría a medida que avanzamos hacia un futuro incierto. Las predicciones de Baba Vanga para 2025 pintan un panorama de un mundo al borde de una importante agitación, colapso geopolítico, crisis espiritual y una urgente necesidad de acción ante los crecientes desafíos globales. Sus advertencias no solo sirven como un duro recordatorio de las posibles consecuencias de la inacción, sino también como un llamado a enfrentar estos desafíos de frente, con sabiduría, unidad y esperanza. Colapso geopolítico, un mundo al borde. Uno de los aspectos más inquietantes de las predicciones de Baba Vanga para 2025 es la creciente inestabilidad geopolítica. Predijo tensiones crecientes entre las principales potencias del mundo, impulsadas por disputas territoriales, escasez de recursos y la búsqueda de influencia política. A medida que los países compiten por el dominio de recursos cada vez más escasos, en particular los vitales para los sectores energético y alimentario, la seguridad mundial podría verse gravemente amenazada. El surgimiento de nuevas formas de confrontación, como los ciberataques y la militarización de tecnologías avanzadas, es ya una preocupación importante en la actualidad, y muchas naciones están desarrollando estrategias de guerra digital como parte de sus arsenales militares. La profecía de Baba Vanga refleja estas inquietudes, al sugerir que los límites tradicionales de la guerra se desdibujarán y que los conflictos ya no podrán librarse únicamente en campos de batalla físicos. La posible ruptura de las alianzas políticas y económicas, que también previó, subraya la naturaleza frágil de la interconexión global actual. La posibilidad de que los bloques internacionales se desintegren y dejen a las naciones más vulnerables a los conflictos regionales podría amplificar el riesgo de una guerra global más grande y catastrófica. La combinación de escasez de recursos impulsada por el clima y crecientes divisiones políticas puede servir como polvorín para este tipo de inestabilidad, lo que hace de 2025 un año crítico para la consolidación de la paz y los esfuerzos diplomáticos. El mensaje de Baba Vanga es claro. La humanidad debe aprender del pasado y tomar medidas activas para evitar repetir los ciclos destructivos de conflicto de la historia. Una encrucijada espiritual, la búsqueda de sentido en el caos. En medio del caos físico y geopolítico, Baba Vanga también previó una profunda crisis espiritual en 2025. A medida que se intensifican las presiones externas sobre la humanidad, como la destrucción ambiental, las perturbaciones tecnológicas y la inestabilidad política, advirtió que las personas se enfrentarían a una prueba existencial de fe, moralidad y propósito personal. Creía que la creciente desconexión de la humanidad con valores fundamentales como la compasión, la solidaridad y el respeto mutuo estaba contribuyendo a la inestabilidad y fragmentación del mundo. Sin embargo, en medio de esta agitación, también habló de un posible despertar espiritual. Baba Vanga imaginó que los desafíos de 2025 podrían inspirar una búsqueda global de un sentido más profundo, a medida que las personas y las comunidades busquen reconectarse con sus raíces espirituales y redescubrir un sentido de propósito. Esta renovación espiritual, sugirió, podría proporcionar la fuerza y la resiliencia necesarias para atravesar los tiempos difíciles que se avecinan.
Su mensaje llama a la unidad a través de la espiritualidad, trascendiendo las divisiones religiosas para fomentar la compasión y la comprensión. En un mundo cada vez más impulsado por el materialismo y el progreso tecnológico, la visión de Baba Vanga nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en el poder ni en la riqueza, sino en el espíritu colectivo de la humanidad que trabaja por la paz, el respeto mutuo y el bien común. Un llamado a la acción, aprender de las profecías. A medida que se acerca el año 2025, las profecías de Baba Vanga nos instan a reflexionar sobre el camino que estamos recorriendo actualmente y las decisiones que aún tenemos que tomar. Si bien sus predicciones son nefastas, no tienen como objetivo inducir a la desesperación, más bien, son un llamado de atención para que la humanidad tome medidas proactivas para abordar los problemas más urgentes de nuestro tiempo. La crisis climática, la escasez de recursos y los dilemas éticos que rodean a las tecnologías emergentes como la IA son asuntos urgentes que exigen nuestra atención y acción. En el contexto del cambio climático, las advertencias de Baba Vanga instan a una cooperación global inmediata para prevenir una catástrofe ambiental. Si sus predicciones se cumplen, el futuro estará definido por desastres naturales cada vez más graves, guerras por los recursos y colapso ecológico. Estos escenarios subrayan la necesidad de prácticas sostenibles, la adopción de energías renovables y la colaboración internacional en los esfuerzos de mitigación del cambio climático. La amenaza del avance descontrolado de la IA también requiere una consideración cuidadosa. Las visiones de Baba Vanga subrayan la importancia de establecer pautas éticas claras y salvaguardas para garantizar que las tecnologías de IA sirvan a los mejores intereses de la humanidad. Esto incluye garantizar un acceso equitativo a las innovaciones y minimizar los riesgos asociados con la automatización, el sesgo y la utilización de la IA como arma. Finalmente, el llamado de Baba Vanga a un despertar espiritual nos desafía a reconectarnos con nuestros valores frente a estas crisis. Ya sea a través de la reflexión personal, la solidaridad comunitaria o la acción colectiva, la humanidad tiene el potencial de superar el miedo y la desesperación. Al abrazar la esperanza, la sabiduría y la unidad, podemos enfrentar los desafíos que tenemos por delante y crear un mundo más justo, pacífico y sostenible. A medida que nos acercamos al año 2025, la urgencia de los mensajes de Baba Vanga se hace más evidente. Su legado sirve tanto de advertencia como de guía, instándonos a elevarnos por encima de la turbulencia de nuestro tiempo y a asumir la responsabilidad de dar forma al futuro. La pregunta sigue siendo: ¿atenderemos su llamado y estaremos a la altura de las circunstancias, o flaquearemos, permitiendo que las fuerzas de la división y el caos dicten nuestro destino? El futuro todavía está a nuestro alcance, y las decisiones que tomemos hoy determinarán el mundo que dejaremos a las generaciones venideras. Un llamado a las prácticas sostenibles y a la preparación. Las profecías de Baba Vanga para 2025, aunque inquietantes, brindan una oportunidad vital para la reflexión y la acción. A medida que sus visiones continúan resonando, sirven tanto de advertencia como de grito de guerra para un cambio en la conciencia global. Abordar los desafíos que previó, especialmente los relacionados con el clima, el avance tecnológico y la inestabilidad geopolítica, requiere esfuerzos inmediatos y sostenidos en todos los niveles de la sociedad. Uno de los aspectos más cruciales de este llamado a la acción es la promoción de prácticas sostenibles. Las personas pueden contribuir reduciendo su consumo, adoptando estilos de vida ecológicos y apoyando políticas que prioricen la protección del medio ambiente. Si bien los esfuerzos individuales pueden parecer pequeños, el efecto acumulativo puede ser transformador. Al mismo tiempo, los gobiernos deben tomar medidas proactivas para mitigar los impactos del cambio climático, fortalecer los sistemas de salud pública y prepararse para las disrupciones tecnológicas, como el auge de la inteligencia artificial y la automatización. La necesidad de preparación se extiende más allá de la esfera ambiental. Invertir en tecnologías más seguras, mejorar la cooperación global y garantizar que los avances futuros sean éticamente sólidos pueden ayudar a minimizar los riesgos de consecuencias imprevistas. Las advertencias de Baba Vanga deberían motivar a la sociedad a desarrollar resiliencia frente a las crisis inminentes, asegurando que estemos mejor equipados para sortearlas. En un nivel más personal, las profecías de Baba Vanga invitan a las personas a reflexionar sobre lo que realmente importa. En tiempos de incertidumbre, la fe, la familia y los vínculos comunitarios brindan estabilidad y fortaleza emocional.
El fortalecimiento de estas conexiones puede ser una fuente de paz interior, que prepare a las personas para enfrentar los desafíos futuros con resiliencia y esperanza. Si bien las visiones de Baba Vanga provocan ansiedad, no dictan un destino inevitable. Al considerar sus profecías como una guía en lugar de una predestinación, la sociedad puede transformar el miedo en motivación para un cambio positivo. La capacidad de la humanidad para superar la adversidad mediante la unidad y la determinación es un tema central en su historia y sigue siendo un principio esencial a medida que enfrentamos los desafíos del mañana. Potenciales impactos globales, clima, economía y tecnología. Las predicciones de Baba Vanga, muchas de las cuales aparentemente se han hecho realidad en el pasado, merecen una consideración seria, especialmente a medida que se acerca el año 2025. Si sus advertencias son precisas, el mundo puede enfrentar desastres climáticos sin precedentes que podrían desplazar a millones de personas y crear una crisis mundial de refugiados. Las ramificaciones económicas de la escasez de recursos y un colapso energético podrían desencadenar una recesión global, exacerbando las desigualdades existentes y alimentando el malestar social. En el plano político, su visión de la inestabilidad entre las grandes potencias, junto con la posibilidad de un conflicto a gran escala, subraya la fragilidad del orden internacional. El riesgo de que la tensión geopolítica se convierta en una guerra, exacerbada por la competencia por los recursos, es una auténtica preocupación. Además, el auge de la inteligencia artificial podría plantear un desafío imprevisto, ya que los avances tecnológicos no regulados superarían la capacidad de la humanidad para gestionarlos de manera responsable. A pesar de la severidad de estas predicciones, la humanidad aún tiene tiempo de actuar. Si utilizamos las visiones de Baba Vanga como advertencias, podemos alejar al mundo del sombrío escenario que describió. Las políticas climáticas eficaces, el desarrollo tecnológico ético y una mayor cooperación internacional son pasos fundamentales para evitar el desastre. Si bien no hay garantías, estos esfuerzos podrían mitigar lo peor de lo que ella previó. Por el contrario, si no nos preparamos, 2025 puede convertirse en un punto de inflexión, un año que marque el fracaso de la humanidad para cambiar de rumbo, lo que tendrá consecuencias irreversibles. La muerte de una figura política central. Entre las predicciones más controvertidas de Baba Vanga para 2025 se encuentra la muerte de un líder político muy influyente, un acontecimiento que, según ella, desencadenaría profundos cambios globales. Aunque la identidad de esta figura sigue sin especificarse, las especulaciones suelen apuntar a líderes de alto perfil, como el expresidente estadounidense Donald Trump, u otros que tienen una influencia significativa en la política internacional. Según la visión de Baba Vanga, esta muerte no sería una tragedia aleatoria, sino un catalizador de una ola de inestabilidad. Las circunstancias que rodean la muerte, que podrían incluir asesinato, envenenamiento o un ataque imprevisto, aumentarían la incertidumbre en torno a la dinámica del poder global. Esta profecía subraya la vulnerabilidad de los líderes mundiales y el delicado equilibrio de poder en el escenario global. Las consecuencias de un acontecimiento de este tipo podrían ser profundas. La pérdida de una figura política central podría crear vacíos de poder, lo que provocaría agitación política interna y oportunidades para que los estados rivales promovieran sus propios intereses. Las tensiones geopolíticas probablemente se intensificarían, especialmente en un año ya inestable. La visión de Baba Vanga es un claro recordatorio de la importancia de un liderazgo fuerte y cooperativo en tiempos de crisis. Si esta profecía se materializa, la pregunta sigue siendo: ¿cómo responderá el mundo a un cambio de poder tan significativo y qué medidas se adoptarán para garantizar la estabilidad y la cooperación después de él? Transformar la profecía en propósito. En última instancia, las predicciones de Baba Vanga para 2025 nos desafían a enfrentar el futuro con propósito y determinación. Si bien sus visiones pueden inducir miedo, también brindan una oportunidad única para reestructurar nuestra trayectoria. Abordar las crisis globales, ya sea a través de la acción climática, el uso responsable de la tecnología o la estabilidad geopolítica, requiere los esfuerzos concertados de individuos, gobiernos y organizaciones internacionales. Al centrarse en la unidad, la resiliencia y las prácticas sostenibles, la humanidad puede transformar la adversidad en oportunidad. El futuro no está escrito en piedra, está determinado por las decisiones que tomamos hoy.
El legado de Baba Vanga nos recuerda que incluso frente al caos, existe el potencial de renovación, crecimiento y transformación. La pregunta apremiante, a medida que nos acercamos al año 2025, sigue siendo: ¿estará la humanidad a la altura de las circunstancias y utilizará las lecciones de las advertencias de Baba Vanga para crear un mundo más sostenible y pacífico? ¿O permitiremos que el miedo y la complacencia dicten nuestro camino? El futuro está a nuestro alcance y la elección es nuestra.